Muy bien, ahora estamos con una de las personalidades más influyentes en la política, una referencia cuando se tratan de elecciones, uno de los personajes, bueno, que en cuanto supimos que había encuestas, desde entonces Roy Campos aparece en todos los medios de comunicación y es el que se le consulta, el que se le pregunta, porque tiene los números, no es que sea mago, es que realmente es un estadista y lleva las estadísticas de prácticamente cualquier elección, cualquier situación en este país tan sui generis que existe en tiempos electorales. Y está con nosotros Roy Campos. Muy buenos días, don Roy, ¿cómo está usted? Al contrario, Luis, gusto saludarte, gusto allá a todos en Sonora, y más en este año, ¿no? En este año donde da gusto saludarse después de tantas pérdidas, tantas enfermedades, encontrar gente sana, con ganas, con ánimos. Así que felicidades por las fiestas navideñas y un gusto saludarte por la pandemia que nos tiene sanos aquí. Híjole, sí, don Roy, pero bueno, ha sido un año muy complicado y ahorita usted recordaba que de 2018 no estábamos en contacto, pero ya es 2020, casi casi, ahora vamos a estar consultando el 2021. Y queríamos preguntarle, don Roy, ¿cuál es la perspectiva, qué números hay de Sonora con esta sorpresiva alianza entre los dos acérrimos enemigos que eran el PRI y el PAN hacia la gobernatura y ahora son los grandes aliados? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Quién iba a pensar, verdad? ¿Quién iba a pensar? ¿Te acuerdas cuando antes se hablaba de la alianza PAN-PRD y se decía esa alianza antinatura, le decían, ¿no? ¿No? Y todo eran alianzas para vencer al poderoso PRI. ¿Y quién iba a decir que pronto? Porque fíjate nada más, hoy, diciembre de 2020, hace 3 años, el PRI gobernaba con todo el poder. Totalmente. Es verdad, y hoy estamos pensando en otra situación. Bueno, ¿cómo cambian los escenarios? A ver, primero, sí cambian, sí cambian. Vale. ¿En qué sentido? Es una alianza pragmática, no es una alianza ideológica. No. O sea, quien empieza a decir, no, es que cómo, si el PRI no es una alianza histórica, no están aliados históricamente, solo coyunturalmente. No es una alianza programática, no están juntos porque juntos quieren desarrollar una carretera o porque juntos quieren sacar una ley. No, nada. Esta es una ley estrictamente pragmática Sí. y una ley una alianza que se hace porque hay candidato. Si no hubiera candidato no se haría, ¿no? Las alianzas son ideológicas, programáticas, pragmáticas y alrededor de una persona. Este es el mismo sentido de la alianza que hicieron en el 18 alrededor de López Obrador. Nada tenían que ver un partido Morena con un partido PES, con un partido PT. No, nada tenían que ver. Pero eran alianzas que eran alrededor de una persona. Aquí en Sonora, lo que se tiene que hacer en este tipo de alianza es buscar un candidato que, que no genere odios de los dos lados. ¿No? O sea, si los panistas lo odian, ya no sirvió la alianza. Y si los priistas lo odian, tampoco sirvió la alianza. Entonces tenían que buscar un candidato que fuera, digamos, si no odiado, si no amado, por lo menos no odiado. Ok. Y tenían que buscar un candidato que tuviera una característica de víctima, Sí. que fuera víctima, ¿no? Entonces, y el Borrego cumplía las dos condiciones. No lo dejaron ser candidato en el 2009 porque pusieron al vaquero Elías, no lo dejaron ser en candidato en el 2015 porque pusieron a Claudia, y entonces era como un poco el eterno aspirante al que los grupos de poder no lo dejan llegar. Ajá. Y, Sí. y entonces cumple la característica de víctima, cumple la característica de luchar contra un poder poderoso, y entonces solamente se requiere construirle una narrativa alrededor de él, que eso ya se encargará la campaña, ¿no? La narrativa de estaríamos mejor con él, el borrego es el que debe haber sido siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Le van a construir su narrativa. Pero y del otro lado le ponen a Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, de lo cual, a ver, la fuerza de Alfonso Durazo es Morena, no es Alfonso Durazo.
O sea, no, o sea, Alfonso Durazo, si hubiera sido candidato en otras épocas del PRD, pues no hubiera tenido ningún chance. Que ya lo fue, acuérdese de senador y no Sí, ganó. sí, sí, o sea, y no hubiera tenido ningún chance. No, no, no era ese. No, la fuerza de Durazo es que va amparado por López Obrador, ¿no? Y Morena, y Morena es el candidato a vencer, es el partido a vencer en todos lados. Y entonces va a ser una pelea de fuerza de tú a tú. Si ahorita me dices, en cualquier medición, en este momento, en cualquier medición bien hecha, puede ser que Durazo vaya adelante, ¿no? Puede ser que, en cualquier medición bien hecha puede ser, pero tampoco ni escandalosamente, y cuando mides los atributos de los candidatos, el Borrego va a tener más atributos que Durazo, lo cual pinta para hacer una campaña que puede voltear los números tranquilamente. O sea, los puede voltear, ¿por qué? Porque si el ciudadano empieza a juzgar dos cosas. Uno, ¿a quién de los dos prefiero como candidato, como persona? El Borrego podría ganarla en esa pregunta. Y dos, ¿prefiero o no que Sonora lo gobierne Morena? Y entonces también empieza a ser cuestionado el asunto, porque López Obrador no es odiado en Sonora, no es odiado, o sea, no es mal visto en Sonora, no se va a decir de que cómo lo rechazan, no, López Obrador está bien en Sonora, pero también a la gente tampoco le gusta darle todo el poder a una persona. Y entonces, yo creo que si la campaña del Borrego hace una buena campaña, donde la elección la vuelve local, es decir, no se trata de lo nacional, sino se trata de aquí, local, si se la vuelve personal, no estás votando contra López Obrador, estás votando por el Borrego o por Durazo, si la campaña la vuelve de entrega de cuentas, porque el Borrego, como no es en este momento funcionario, dejó de ser alcalde de Hermosillo hace mucho tiempo, dejó de ser alcalde de Hermosillo pues, desde 2009, Sí, ¿no? senador también. Y luego después dejó de ser senador en el 2018, dejó de ser senador, ¿no? Además de senador no entregas cuentas. No, O sea, además. de alcalde entregas cuentas, ¿no? Seguramente le aparecerá lo de la guardería que no fue culpable, pero se la quisieron cargar, Sí. ¿no? Pero ya fue hace tantos años que eso ya después de tantos años dicen ya tampoco le inventen tanto, ya, ¿no? Entonces yo creo que el Borrego es una buena opción, puede dar la sorpresa, puede ganar. Si consideramos que en el 2018, en el 2015, Claudia no era favorita. Iba a 20 puntos abajo, dicen. Exacto, Claudia iba muy abajo y además muy abajo iba contra un candidato amparado por Padres, que si para algo bueno era bueno Padres, era para la movilización de tierra y las estructuras, etcétera, ¿no? Y aún así se la sacó. ¿No? Entonces yo creo que esto es una elección que pinta para iniciar competida y que el Borrego la podría sacar. Ahora, Durazo no está manco tampoco, ¿eh? Desde luego. No, o sea, Durazo conoce mucho de todo, tiene equipos de trabajo, todo Morena va a estar volcado apoyándolo. eh, López Obrador no está mal visto. O sea, No. la campaña de López Obrador de los pobres, primero los pobres, fueran los corruptos, etcétera, es una campaña que pega. O sea, Morena va a ser competidor en los 32 estados, no solo en Sonora, no hay ningún estado de la República en donde Morena no sea competencia. Sí, de acuerdo. Entonces, Morena va a estar fuerte, entonces Durazo no está manco, no es la primera vez que hace campaña, como decimos, ya perdió, pero pues hay que ver cómo conecta. Además, la campaña no la está iniciando, ¿eh? Durante toda su gestión como secretario de Seguridad, no abandonó Sonora. Cada fin de semana, cada que podía, iba a Sonora. De acuerdo. No, sí, estaba haciendo estructura. Tiene gente, tiene estructura, Y tiene el y tiene, apoyo del presidente. oye, nada más y nada menos, del presidente y de mucha gente. Y ojo, toda su vida lo ha querido. O sea, nada de que no, es que a lo mejor no quiere ser gobernador, no. Toda su vida ha querido ser gobernador de Sonora. De acuerdo. Dos preguntas, don Roy, usted que es un experto, y aquí hay una variante muy interesante, no sé si sabe, pero está compitiendo por acá
un personaje, una tercera opción que es... Ricardo. Sí, ¿cómo ve Ricardo Burs? Que ayer estuvo aquí en Caborca y lo entrevistamos. Mira, Ricardo es un personaje, a ver, a ver, primero es un personaje que se ha vuelto muy atractivo. Si tú, si tú volteas a ver al Ricardo Burs en la época de su hermano, Sí. pues no lo veías, no era este Ricardo, No, era como el ¿no? hermano de Eduardo Burs. Sí, era el hermano de Eduardo Burs y digamos que muy cauto siempre en sus declaraciones, nada peleonero, etcétera. Y todavía hace 6 años en la campaña de Claudia la veías como alguien que apoyaba, pero Ricardo se ha vuelto un personaje muy atractivo en su discurso, en su propuesta, trae un pleito positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pelea, enjundioso, algo así, Sí, pero no ofende, sino muy positivo, muy regionalista, sí. muy de lo que queremos ser en Sonora, así somos en Sonora, etcétera. Yo creo que Ricardo, primero, no lo veo ganando, es lo primero que te digo. O sea, Ok. no lo veo ganando. Porque no lo veo ganando, no por el personaje, sería un gran candidato de un partido grande, Sí, ¿no? Pero en este momento no lo veo ganando, pero sí lo veo influyendo. exacto, exacto. No sé, sí lo veo influyendo, ¿por qué? Porque hay que ver el discurso hacia dónde se orienta. Y entonces va a tener seguidores y va a tener gente que le crea y lo siga. Y en su momento vamos a ver a quién le quita o a quién le da su discurso. Y Ok. entonces él puede en un debate, por ejemplo, en un debate puede orientar. ¿Por qué? Porque puede inclinarse a pegarle a alguien para pegarle a alguien y para hacer un instrumento para que gane la otra persona. O puede al final, faltando un mes, 3 semanas, decir, pues me voy a orientar para que gane algo. Me recuerda mucho a la elección del Bronco, ¿no? La elección del Bronco, cuando el Bronco estaba, y cuando de repente un candidato que aparentemente era en contra de él, declina y dice, no, yo me voy para allá, y ganó por esa declaración. Sí, entonces fue factor. Otro factor, don Roy, el gobierno de Claudia Pavlovich, que la gobernadora últimamente pues ha estado brillando por su ausencia en un Sonora que está efervesciente en violencia, en que están muy sueltos todos los hilos en torno a la seguridad en Sonora. Y es la prima. Y llegó a estar bien, ¿eh? Y llegó a A, estar media- bien, sí. a mediados de año, cuando se lanzó contra la pandemia, cuando llegó a estar bien, llegó a estar en el top 5 de los, o del top 10 al menos de los gobernadores mejor evaluados, y llegó a estar muy bien. Después se le vino el mundo encima, se le vinieron los números de la pandemia encima y empezó a aparecer la inseguridad, que tal vez ninguna de las dos cosas sea de él, pero le aparecieron, fue Sí. culpa de él, pero le aparecieron, ¿no? La inseguridad y la pandemia, y empezó un poco a perder presencia, pongámosle así, perder presencia como alguien que mandara, que fuera importante, y se vio más bien como alguien que estaba administrando, no Exacto. como alguien, no como alguien proactivo. No como alguien Eh, gobernando, como influyendo políticamente. como en su momento lo hizo, ¿eh? O sea, porque yo no niego, es más, para mí ha sido una buena gobernadora y además me da gusto porque es una de las dos gobernadoras que tenía, una de las dos mujeres, y una pena que me da que es que no quede otra mujer. Pero bueno, espero que haya otras mujeres en otros lados, ¿no? Como que sí hay que pelear para esa parte. Sí. En el saldo, cuando ya vaya de salida, todavía no se va, no todavía falta bastante para que se vaya, Sí. falta un año prácticamente. Yo creo que para mí el saldo es positivo. O sea, el saldo es positivo. Yo no es de las gobernadoras mal evaluadas, no es de las que están en el último lugar. Es un saldo positivo y más en un estado tan complicado y tan grande como Sonora. Y tan diverso, sí, cómo no. Sí, 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 está gigante, ¿no? Pues tienes tierra, tienes sierra, tienes la parte de los mayos, tienes la falta de agua, el paso del narcotráfico, La o sea, frontera ¿no? enorme. Tiene las fronteras, ¿no? Y le han tocado, pero compáralo con otros estados y no le ha ido nada mal, pues ha sido bien. Nunca, nunca, tal vez ustedes allá podrán tener alguna nota, pero a nivel nacional jamás, jamás Claudia ha estado ligada a un escándalo. Exacto.
De a nivel nacional o internacional nunca ha sido mencionada como tal vez fue Beltrones o como estaba a estas alturas Padres. Como Padres. Sí, No, jamás ha estado ligado a un escándalo ni de malos trata con la prensa, ni de unas declaraciones fuera de lugar, ni de corrupción, o sea, nada. Claudia ha sido como pues, una gobernadora, buena gobernadora, que pasará a la historia, yo creo, primero como la primera mujer gobernadora del norte del país, sí. lo cual ya es algo decir, o sea, la primera del norte, cuando el norte se considera que es una región más machista que no acepta mujeres, y ella ha sido la primera mujer del norte del país y una gobernadora que cuando se le juzguen los actos yo creo que va a salir positivamente. Le tocó desgraciadamente el 2020, que es un año pues malo, o sea, Para malo todos. para todos, o sea, no, pero sí efectivamente suena ausente en este proceso. Y te voy a decir por qué en este proceso. Porque en este proceso el PRI, por ejemplo, no preparó un candidato priista para enfrentar a Morena. Exacto. O sea, si el Borrego hubiera ido solo por el PRI, estuviéramos hablando de otra historia. ¿Cuál sería la variante ahí? Es que fue en alianza. Ok, la alianza. La alianza, o sea, y esa alianza, más que la gobernadora, la preparó el Borrego. O sea, el Borrego Exacto. fue el que tuvo que platicar. Bueno, yo ya nomás haber leído la declaración de Toño Astiazarán, que yo dije, pues la aceptó Toño, ¿no? Cuando se veía, ¿no? Hubo muy poca bronca. Hace como 15 días di una plática en Sinaloa y había gente para el PAN. Y había gente de Sonora. Entonces, cuando hablamos de gente de Sonora, les digo, no, en Sonora, pues la posibilidad del PAN es que haga un equipo para el Borrego o algo así. Y el de Sonora se paró y dijo, el Sonora, el PAN, vamos con todo con el Borrego. ¿Cuándo se iba a ver? O sea, ¿cuándo se iba a ver con eso, no? No, Que el PAN, que el PAN estuviera casado con alguien que era priista. ¿y cómo lo irá a ver el electorado, don Roy? Ahí es la gran pregunta y la gran duda. ¿Cómo lo va a ver el electorado? La existencia, ahora sí que totalmente de carne y hueso del PRIAN-RD, como le dicen aquí en Sonora. El Prian RD, sino que raro, ¿no? Pero bueno, oye, mira, va a depender mucho de cómo la formen. Ahí te va. De entrada ya tuvo un éxito la alianza, ya tuvo un éxito. ¿Cuál fue el éxito? Que el mismo López Obrador la mencionara en la mañanera, ya existe la alianza. O sea, ya no tiene que darla a conocer, ya no tiene que explicarle al ciudadano de que se va a hacer una alianza, ya prácticamente lo de la alianza ya es Vox Populi. Se ahorraron un tiempo y un dinero ya porque ya es Vox Populi. Dos, también se aliaron el para qué hacer alianza. O sea, ya la gente ya entendió prácticamente que era una alianza para que no gane Morena. Eso es, punto. ¿No? Ya, o sea, no es una alianza que porque quiere, no, es una alianza para que no gane Morena. Lo cual también es un mensaje difícil de comunicar que ya se los ahorraron, ya nació bien la alianza. Bien, el problema viene después. En el caso de Sonora, el tercer paso también ya lo solucionaron. Un candidato que no genere molestias. Ya lo tienen. Va. El problema viene el siguiente. ¿La alianza va a ser total o va a ser parcial? Es decir, ¿van a hacer alianza PAN, PRI, PRD hasta para las diputaciones locales ¿Sí? o van a separarse? No, ahí van con todos. O sea, todos van con esta cosa. El PRIAN-RD va a estar en las locales, federales y municipales y obviamente el gobernador. Esa es la regla. Porque si no lo haces, generas una confusión al electorado que no lo entiende. Porque entonces te dice, a ver, explícame, ¿cómo? A ver, aquí en la diputación local, el del PAN dice que los del PRI son unos rateros. Y los del PRI dice que los del PAN son unos malos para gobernar. Y luego me dices que van juntos. Entonces ya explícamelo. Entonces, ese tipo de confusiones tenían que evitarlo. Si ya decidieron que van por todas las canicas juntos, van a las peleas, entonces ya solucionan ese problema. Ahora tienen el siguiente, que es
las candidaturas de cada una de esas posturas, porque tienen que ir por todas las diputaciones locales, todas las federales, todas las alcaldías, con candidatos que tengan la misma forma de pensar, la misma forma y el mismo discurso, que no se estén metiendo el pie. Imagínate un candidato que sea panista de la Alianza en Caborca, el que empieza a hablar mal del candidato que es priista en Cajeme. O peor, don Roy, que el candidato que sea del PAN haya sido perseguido hasta para la cárcel en los tiempos del PRI. Esas cosas no quedan como saldadas. No, 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 y las declaraciones, las palabras no se borran. Ahí están, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas. Morena no está manco, Morena las va a encontrar, se las va a sacar, ¿no? Y se las va a sacar, se las va a exponer, y en un debate se les va a decir, oye, ¿qué pasa con esto, eh? Aquí tú eres candidato, pero el que estaba aquí dice que te robaste, que violaste, que lo que sea, ¿no? Y se las van a sacar, entonces tienen que tener un argumento, mucho media training, mucha capacidad de respuesta. Es una campaña, formalmente hablamos, está bonita. O sea, para no ser candidato, ¿no? Para ser candidato, quién sabe. Para estar aquí atrás del micrófono está muy suave. Estar afuera viéndolos, pues está bonita, porque vamos a ver cómo reaccionan, cómo son los debates. Pero de eso se trata. Yo, en este momento, si la elección fuera hoy, tal vez ganara Morena. Pero en junio va a ser Sí, otra cosa, y otra cosa. ¿En qué momento vamos a estar en junio? En junio vamos a estar en la etapa, tal vez, y espero que así sea, en la vacunación, por ejemplo. Que va a ser muy positivo para el gobierno, en este caso. Exactamente, bueno, muy positiva si le funciona, o va a ser muy negativa si es desgastante. Sí. Imagínate que haya colas esperando la vacuna y que le digan no ha llegado, o que algunas vacunas lleguen echadas a perder porque no se refrigeraron bien. O sea, puede ser, porque hay que recordar, tener vacuna no es tener vacunación. La vacunación implica un esfuerzo de gobierno, y eso puede ser o la gran oportunidad o la gran derrota del presidente. Definitivamente, sí, tiene toda la razón. Ahora, otra cosa que también va a ser factor, don Roy, y ahí sí quisiéramos su punto de vista, en muchos lugares, como es el caso de Caborca, ya gobierna Moreno, o sea, ya gobernó casi 3 años. Cuéntanos. En KGM y en Hermosillo y en muchos lugares. Sí, sí. Y ojo, y no están bien evaluados. No están bien evaluados. De hecho, el alcalde de KGM de Obregón es de los peor evaluados del país. No, entonces, mientras en el 18 los candidatos de Morena eran como la esperanza, en el 21 pues ya van a ser juzgados por algo. No, Diego, no, oye, no nomás en Sonora, también te podría decir en Mochis, en Culiacán, o te podría decir en Jalapa. En general, los alcaldes de Morena están mal evaluados. Hay algunos que no, hay que ser sinceros, ¿no? Madero es de los mejores, es el número 2 en el país y es de Morena. O los alcaldes de Baja California, tanto Marina, que va a ser ahora la candidata, como Arturo en Tijuana, o el de Ensenada, son de Morena y son bien evaluados. O el de San Luis, que también está con muy buena evaluación. O el de San Luis, ¿no? Entonces, yo creo que van ahora a evaluarlos, ¿no? Entonces, ya no es nada más como la esperanza de que gobiernen bien, sino ya sé si gobiernan bien. Sí, ya no va a haber promesas fantasiosas ni nada, sí, al aire, sí, a ver qué sale, ¿no? Pues va a estar muy interesante y bueno, pues vamos a ver el desarrollo. Va a ser factor también los candidatos que pongan a presidencias municipales, a diputados, para jalar. Sí, mira, sí van a ser, y no tanto porque, ay, este es bueno, este es malo, no. Va a ser porque si todos se unen en una sola estrategia. A ver, ¿cuál fue en el 18 el verdadero triunfo de López Obrador? El verdadero triunfo de López Obrador es que todos estaban en lo mismo, ¿eh? No importaba si eran buenos o malos, si eran hombres, mujeres, si eran bajos, altos, ¿no? Todos tenían lo mismo discurso. Sí. Y eso es lo que sirvió. Si aquí cada quien lo dejan hacer campaña, no, se necesita una campaña unificada,
alrededor del borrego. O sea, tienen que volver al borrego el eje de la campaña, el eje de la campaña, y casi decir, no basta ganar el Estado, tenemos que ganar las diputaciones, tenemos que ganar, no demos más triunfo a Morena, porque para eso es la alianza. La alianza no es para hacer un puente, la alianza es para que no gane Morena. Sí. El discurso no va a ser vamos a construir, el discurso es vamos a detener. Exactamente. Vamos a defender el Estado de que Morena arrase todo. De todos modos, a nivel nacional, de todos modos es muy difícil que Morena no sea primera fuerza a nivel nacional. Pero en Sonora lo que van a intentar es que ahí no gane. Sí. Complicado, porque vienen muchos factores. Pues don Roy, qué gusto platicar con usted, nos dio un panorama bastante amplio de la situación, creo que nos ajusta, nos pone los pies a todos en la tierra, porque no es lo mismo estarlo viendo aquí que verlo de un punto de vista con los números. No, y además te voy a decir una cosa, es que yo los veo como en un todo. O sea, para mí en Sonora, es cierto, ustedes lo ven como Sonora, pero yo lo tengo que ver en el conjunto del país completo, pues, ¿no? Y así como hablamos de Sonora, ahorita podríamos pasarnos de estado de que, pues vamos a hablar de Nuevo León, también hablemos de Nuevo León, decimos, ¿no? Sí. Pero pues de eso se trata esto. Pues sí, don Roy, pues muchísimas gracias y le vamos a enviar unos productos caborqueños, ya tengo su dirección nuevamente y le van a encantar, verá. Pues te lo agradezco mucho, ahí los disfrutaré en enero. Primero Dios, cuando lleguen allá, ya ve que cómo está ahorita las entregas, pero esperemos que sí lleguen por allá. Un gran abrazo y seguiremos en contacto, ¿qué le parece? Para seguir platicando. Sale Luis, ahí estaremos en contacto, hablamos de cómo va la evolución, cómo van las encuestas, cómo van los candidatos, cómo va el presidente, ahí hablaremos todos estos meses. Desde luego. Oye, y por una pregunta rápidamente, ¿por qué cree que el presidente va tanto allá a Arizpe? Es donde él está como destinado siempre en Arizpe, y nosotros los demás decimos, ¿por qué no más va para allá y acá? ¿Qué sentido tendrá? Aprovechándolo. Oye, primero, ¿a partir de cuándo va, A partir de la matanza. Sí, desde luego. O sea, vamos a ponerle fecha, momento. 4 de noviembre del 2019. Pasó esa matanza sobre la familia de Barón, se le venía el mundo encima, de ahí es Durazo, ¿no? De ahí es Durazo, no va ahí porque sea Durazo, sino porque va ahí porque tiene un grupo fuerte opositor que se apellida en Levarón y quiere demostrar su cercanía con las víctimas. Sabe que es un tema que lo va a perseguir. O sea, hay temas de su gobierno como el de esa matanza de Levarón que lo va a perseguir. No quiero equipararlo a Ayotzinapa, nada que ver con Ayotzinapa, pero no, o como Villas de Salvarca en de Juárez, ¿no? Para Calderón. Y ahí va, como para que él poder decir, y fui, y hablé con la gente, y no habla con toda la gente, habla con un grupo, ¿no? Que es un grupo que está de alguna manera afín a él. Y yo creo que no va a ser la primera vez que vaya. Yo creo que ya no va a ir en campaña, pero va a volver a ir, no va a abandonar. Por cierto, es uno de los lugares de Sonora que no conozco, ¿no? Se me hace muy lejos, pero el presidente sí lo conoce, ese sí. Desde luego, se queda ponchado y todo. Don Roy, muchísimas gracias y un gran abrazo, Al contrario, Luis, te mando un saludo. Igualmente, muy amable. Bye. Pues escuchamos al hombre de las estadísticas, a don Roy Campos, y nos dio mucho gusto tener este panorama de la elección, la alianza, Durazo, los morenistas, los prianerredistas que están ya, y el factor que es muy importante y no hay que perder de vista en ningún momento, Ricardo Burros. Pongamos mucha atención, ya quedamos que vamos a estar teniéndolo continuamente en el noticiero conforme avance el proceso electoral. Ahorita toda la gente, yo estoy seguro que ya están, ya es viernes, falta una semana para Navidad, ya estamos todos como más tranquilos, vamos a calmarnos y así está la situación. Pero volviendo, yo estoy seguro que volviendo de estos días de tranquilidad, va a haber tambores de guerra por todos lados. Tambores de guerra, de la guerra electoral. Muy bien. Le agradecemos mucho que siga con nosotros. Vámonos a una muy breve pausa y volvemos aquí a Contenido 360.